Doctor Henry Alexander Mejía es doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona con nota de sobresaliente cum laude y premio extraordinario. Es máster en Derecho Público por la Universidad Autónoma de Barcelona, licenciado en Ciencias Jurídicas por la Universidad de El Salvador. Tiene cursos de Derecho Constitucional de posgrado en Brasil y España. Cursó el diplomado en Educación Superior con énfasis en la enseñanza del derecho. Es abogado y notario en ejercicio. También es profesor titular de Derecho Administrativo y Derecho Constitucional en la Universidad de El Salvador y en distintas universidades privadas desde 1999. Es coordinador del área de Derecho Procesal Administrativo y fue director del Departamento de Derecho Público en la Facultad de Derecho de la Universidad de El Salvador. También fue director de la Revista de Derecho Público y es profesor invitado y visitante de la Universidad Panamericana de México y Universidad Nacional Autónoma de México. Es conferencista en temas de derecho constitucional y administrativo en congresos nacionales e internacionales. Es coautor en varias obras de derecho administrativo iberoamericano y escritor en varias revistas de derecho. Es miembro de la Asociación Internacional de Derecho Administrativo, también del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo, además de la Asociación Iberoamericana de Derecho Administrativo y miembro honorario de las Asociaciones de Derecho Administrativo Mexicano y Dominicano. Así que, doctor Henry Alexander Mejía, la Universidad Autónoma de Nayarit y la Unidad Académica de Derecho le dan la más cordial bienvenida. Es un gustazo gigante que un jurista de su talla nos acompañe y también somos privilegiados por escucharle. Estamos todos reunidos a través de un medio digital y ojalá próximamente de forma presencial, porque contar con alguien un administrativista al que muchos de los que estamos aquí admiramos, estamos muy contentos y es un privilegio. Así que para no quitarle más el tiempo, son las 12:40 en El Salvador también. Le dejo el uso de la voz durante 30 minutos. Un fuerte abrazo y muchísimas gracias por su apoyo. Muy buenas tardes, muy agradecido por la presentación. Eh, Veo que tú tienes muchos dotes de rastrear currículum. Realmente ese currículum creo que está en la web. Por eso pensaba, me imaginaba decir, bueno, no me han pedido la semblanza, pero agradezco también la presentación muy prolija. Y realmente muy contento porque quiero decir algo, una infidencia. Yo comencé a estudiar Derecho Administrativo en 1994 y un día pues estaba en la librería de la Universidad de El Salvador, en América Central, los libros del profesor Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez, de Editorial Limusa, se lo digo para que él se sienta muy bien. Y de inmediato, pues yo compré los libros, ¿verdad? Los dos tomos, tanto el libro amarillo como el libro celeste. Y claro, y posteriormente adquirí los libros de la editorial Porrúa, ¿verdad? Con su compañero Manuel Espinosa Lucero. Y nunca me imaginé que el hijo pues me iba a invitar a un coloquio y sobre todo virtual. Así que, doctor Luis Humberto Delgadillo, siéntase muy dichoso, tiene un hijo que sabe que sabe que le va a suceder. Además pido que si me pueda compartir la pantalla de PowerPoint, ¿verdad? No sé si no me ha dado la función de si la puedo compartir o no, antes Sí, de hacer otra. lo voy a habilitar para que lo comparta. En caso de que no se pueda, yo lo comparto, no hay ningún problema. Ah, bueno, sí, me gustaría sí hacerlo yo. El doctor Delgadillo es mi tío, padrino y maestro, mi segundo padre, yo Ah, lo he dicho. bueno, pero bueno, perdón, yo pensé que era bueno, tienen un parecido tremendo. El profesor Luis Humberto Delgadillo, de hecho, ya había hablado muchísimo con Luis José Béjar, que creo que también está presente en el salón, en el aula, para que pueda, en este caso, dar fe de lo que realmente estoy diciendo. No sé si ya, hoy sí se me ve, ¿se ve? Listo, lo escuchamos muy bien y vemos ya sus presentaciones. Bueno, ese es mi presentación, mi cargo, el trabajo en una universidad pública, en la Universidad de El Salvador, en la América Central. Sí, me dedico a enseñar y aprender derecho administrativo cerca de 23 años. Sí, comencé bastante joven. Y cuando se me dio el tema lo pensé varias veces. Y créeme que, porque es un reto muy grande hablar de la enseñanza del derecho administrativo, sobre todo a estas épocas de que el derecho administrativo ya no es un derecho eh, basado en el derecho civil, en cualquier otra rama del derecho. Es un derecho con toda la autonomía plena,
con toda la exposición en todos los países de América Latina. Bueno, habrán excepciones, por supuesto. Yo me voy a referir al civil law, no al common law, ¿verdad? Que es un asunto totalmente diferente. El contenido de mi exposición, voy a hablar un poco de los inicios de la enseñanza del derecho administrativo, luego de la evolución de la enseñanza, contenido de la disciplina y metodología de la enseñanza. ¿Y por qué decía de que estaba un poco, diría, preocupado? Preocupado diría porque cuando hablaba de referirme a la enseñanza del derecho administrativo, bueno, ¿a qué me voy a referir? ¿A la enseñanza universitaria, a las enseñanzas de posgrado, a las enseñanzas de las escuelas de administración pública, a las enseñanzas de la formación de jueces del contencioso administrativo? Vean, hasta dónde se ha extendido la autonomía didáctica del derecho administrativo al cual hacía referencia. Muchas ocasiones el derecho administrativo era un derecho que estaba absorbido por el derecho constitucional. De hecho, yo he considerado, bueno, todos quizás los que estamos acá, que el derecho administrativo podríamos decir que es primo hermano, si no es que es hermano del derecho constitucional. Ambos nacieron en diferentes movimientos políticos e históricos que marcaron la época de las diversas concepciones del derecho. Dicho esto, me voy a referir a la enseñanza a los inicios de la enseñanza del derecho. Eh, bueno, para tales efectos tengo que referirme al origen, oígase bien, al origen del derecho administrativo, que por cierto hay un trabajo en la web de nuestro amigo en común, ¿verdad? Me refiero a Andri Matías Correa, que es un apasionado de la historia del derecho administrativo, que ha hecho una compilación sobre la enseñanza del derecho administrativo en América Latina y en Europa, sobre cómo ha evolucionado. Hay una tesis que sé que es compartida por muchos de nosotros, el origen antes de la Revolución Francesa. Algunos no lo consideran como que los antecedentes que se dieron en la Edad Media, que se dieron incluso en la época romana, incluso Sabino Cassese hacía referencia en que esos atisbos de administración que se daban en esas civilizaciones antiguas, había o existía la existencia del derecho administrativo, sobre todo las limitaciones de, de policía, de lo que posteriormente íbamos a llamar, habían normas que regulaban, que emanaban del poder público y que por supuesto regulaban o limitaban derechos fundamentales. Pero nosotros tenemos un punto de partida, la tesis del origen de la Revolución Francesa. De hecho, me recuerdo que en el libro de profesor Luis Humberto Delgadillo decía que el derecho administrativo era era una de las disciplinas que tenía carta de nacimiento, certificación de nacimiento, que era la Revolución Francesa. Y me impactó en ese texto porque la verdad que o sea, no lo había pensado en ese momento, hace cerca de 20 años, cuando leí el texto, de que es cierto. Si vemos la Revolución Francesa a través de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, estableció principio de legalidad en todas sus dimensiones, principio de división de poderes. Por ejemplo, que los constitucionalistas se arrogan que es teoría de ellos, pero realmente no, ¿verdad? Es teoría universal y sobre todo muy desarrollada por el derecho administrativo. Estableció un cúmulo de derechos fundamentales: libertad de expresión, libertad de culto, seguridad jurídica, en fin, no puedo ser prolijo con todos los derechos. Y de ahí, a partir de la Revolución Francesa, comienza a expandirse un estudio doctrinal, donde por supuesto ya hacía referencia de forma muy extensa el profesor Carlos Villanueva sobre las aportaciones del Consejo de Estado. De hecho, en Francia hemos considerado que el derecho administrativo es una construcción jurisprudencial del Consejo de Estado, que si bien nace en 1799, pero bueno, después en el Tribunal de Conflicto, en el fallo famoso Arre Blanco en 1872, y después que originó, ¿verdad?, una serie de fallos
donde dividía la responsabilidad civil del Estado tratada con términos del derecho civil y la responsabilidad patrimonial del Estado tratado en el marco del derecho público. Hizo una división. De hecho, dentro de la construcción doctrinal del derecho administrativo encontramos una serie de obras que se desplayaron en la de eh, eh, post-construcción o post-evolución del Consejo de Estado. Hay muchísimas, de hecho, John Bodin fue uno de los que determinó la diferencia entre el derecho constitucional y el derecho administrativo, haciendo referencia a que el derecho administrativo era el derecho de la administración. Ahora concepción que está íntimamente superada porque el derecho administrativo no estudia únicamente es el derecho de la administración, por supuesto que se nutre y se desarrolla dentro del campo del derecho, dentro de la administración propia, pero no es en este sentido del derecho de la administración. Y ahí podríamos decir las aportaciones que hubo, por supuesto, la madre patria, toda la generación, bueno, la generación Santa María de Paredes, cuando el Coimeiro, para mencionar algunos, porque hay tantos autores que podríamos mencionar. Y luego, pues quizás en el siglo XX, toda la influencia que nos dio la generación, o conocida así, la generación de la RAD, ¿verdad? Que nos ayudó muchísimo al entendimiento del derecho administrativo. Al menos en El Salvador, la influencia del derecho administrativo ha sido Argentina, España y México, así como lo oye. Ha sido esa triangulación de influencia de la doctrina, sobre todo, bueno, en México, por ejemplo, es de rigor haber estudiado a Costa Romero, ¿verdad? Todo es conocido. Bueno, Teodosio Lares, ¿verdad? Que que es considerado como el primer autor mexicano. Bueno, eso según la historia. Bueno, el profesor maestro Luis Humberto Delgadillo, que es de rigor estudiarlo. Andrés Serra Rojas, ¿verdad? Que también fue no sé si el nieto de él fue mi alumno en la Universidad Panamericana en la maestría de Derecho Administrativo. Bueno, toda la producción bibliográfica de rigor y reconocerla, la que ha hecho don Jorge Fernández Ruiz, Luis José Béjar, ¿verdad? Que mi amigo que está acá, que también ha hecho importantes aportes al derecho administrativo, y ya no podía, ya la lista es grande, ya la lista es grande. El profesor discípulo de él, que ahora en homenaje, Miguel Alejandro López Olvera, que ha sido uno de los precursores, por supuesto, discípulo de Agustín Gordillo, que es un adelantado de la época, ya me voy a referir a la doctrina argentina, y también pues discípulo del doctor don Jorge Fernández Ruiz, que ha tenido una espectacular aportación. Y así podríamos ir diciendo las diferentes aportaciones de los profesores latinoamericanos. En Argentina, Luis María Diez, Marienhof, claro, podemos ir mucho antes todavía, ¿verdad? Villegas, Basavilbaso, Agustín Gordillo, que quien no lo ha leído, pues porque no ha leído, no ha entendido el derecho administrativo, que él tiene la amabilidad y esa deferencia para todos los que estudiamos derecho administrativo a través de su fundación, subir todos sus libros en un sitio web donde cualquier estudiante pueda tener acceso a sus enseñanzas. De hecho, él hizo una de las grandes aportaciones con el método de estudio del derecho administrativo, que todavía tiene mucha vigencia en la actualidad. Ahí tenemos en el derecho chileno Silva Sigma, ¿verdad? Pantoja Bauzá, en Uruguay Sayagués Lazo, y ahí todos los clásicos que vienen, ¿verdad? Como el caso de, eh, a ver, Mariano Brito, Pelujo Cajevile, hay tantos autores. Bueno, Colombia ha hecho una aportación grande con Vidal Perdomo, ¿verdad? Desde hace más de 70 años, y ahí ha venido muchos discípulos como Libardo Rodríguez, o Jaime Orlando Santofimio, o sea, la lista es grandísima. Y ahora en Centroamérica ya nos quedamos atrás. Hemos hecho nuestra propia producción bibliográfica, por supuesto, en Centroamérica, a través de las aportaciones que hacen diversos profesores como Hugo Calderón, Carlos Navarro, Ginesta Lobo. En Panamá también hay mucha bibliografía eh, eh, del derecho administrativo y que ha dado grandes aportes también a la enseñanza. Digo esto porque los inicios de la
de la enseñanza nace con el contenido del desarrollo de las aportaciones doctrinales que se han hecho en la época. Me parece que independientemente de cuál enseñanza sea, si es la enseñanza de educación, de educación de grado, no deben de faltar estos libros, los clásicos. Bueno, don Odardo García Enterría, no debe de faltar en un texto, saber cuáles son las grandes aportaciones de don Jesús González Pérez, por ejemplo. Es muy difícil hablar de diversos autores, porque pero de ahí las aportaciones de Ramón Parada, por ejemplo, de Alejandro Nieto en Derecho Administrativo Sancionador. O sea, ha habido una serie de aportaciones bastantes que nos han marcado dentro de la enseñanza y sobre todo, fíjese bien, la enseñanza nuestra que les damos a nuestros estudiantes. Por supuesto que nosotros tenemos que ir dosificando, esas enseñanzas porque de pronto vamos a encontrar que el derecho administrativo ya no es aquel derecho general. Por ejemplo, aquellos estudios exegéticos. La evolución de la enseñanza comenzó con los estudios exegéticos, ¿verdad? Donde estudiábamos estrictamente las leyes administrativas. Así fue que se hizo en Francia, en muchos países de España, bueno, la ley de Santa María de Paredes, en los países nuestros veo que hay mucho desarrollo todavía de estudio exegético, cosa que no lo veo mal, pero me parece que la enseñanza del derecho administrativo debe ir mucho más allá de la teoría exegética. La teoría, bueno, la teoría de servicio público, ¿verdad? O esa teoría es muy importante, sobre todo la León Duic, ¿verdad? Y las aportaciones de Gastón Hesse, la teoría o la escuela de Burdeos, que esa escuela es muy importante enseñárselo a los alumnos, sobre todo porque entienden todas las transformaciones que ha tenido el concepto de servicio público hasta la actualidad, ¿verdad? Hace 10 años, se acuerdo que se discutía si el Internet era o no un servicio público. Todo el mundo decía, bueno, no todo el mundo, pero sí decíamos que sí, ¿verdad? Algunos todavía decían, mire, esto me parece que no es gratuito, que todavía hace falta, algunos elementos, pero si usted se fija, la teoría de servicio público se ha transformado mucho más rápida de lo que nosotros imaginamos. Y por supuesto que la enseñanza en los planes de estudios de la carrera ha evolucionado. Al menos podríamos decir, en los países de Centroamérica tenemos en el grado 2 asignaturas de derecho administrativo y una del procesal administrativo. Ya se independizó, porque antes el procesal administrativo, el contencioso, lo enseñábamos en el derecho administrativo. Ahora en el grado tenemos derecho de la competencia, derecho de consumidores, derecho ambiental, derecho municipal. Claro, esto dependerá, por supuesto, la línea investigativa que tenga cada universidad. Y hemos explayado a la rama del derecho administrativo especial. Y ya en el posgrado se estudia, bueno, me parece que siempre debe haber en el grado la asignatura de ética pública, acceso a la información pública, derecho a buen gobierno, buena administración, bueno, toda la teoría del acto, nuevas tendencias del derecho administrativo, el contencioso administrativo, en fin, o sea, puede haber diferentes enfoques según si lo vemos en el grado o en el posgrado. Incluso si vamos a ver a las formaciones de administración pública, vamos a hablar más sobre el tema del derecho a la buena administración y algo que tampoco nos debe de faltar, como lo ha dicho el día lunes el profesor Jaime Rodríguez Arana, es el caso del derecho administrativo global. El derecho administrativo global, me acuerdo unas definiciones que se acogían hace 40 años, que el derecho administrativo es un derecho administrativo local o público interno, me acuerdo que decían muchos autores. Bueno, eso desapareció con el derecho administrativo global. E incluso se habla mucho y el derecho administrativo global va a desaparecer con la pandemia. Me parece que no, ¿verdad? Sino que se va a formar. Y de hecho, bueno, la realidad que tenemos en este seminario online es parte de toda la infraestructura que ha creado el derecho administrativo global y va a seguir creando el derecho administrativo global. No me parece que vaya a desaparecer, al contrario, yo creo que se va a fortalecer o a lo mejor vaya a transformarse, pero eso es un análisis que vamos a hacer, cuáles van a ser los impactos en todo el derecho en general y por supuesto en el derecho administrativo post-COVID-19, que todavía no estamos en esa etapa del post, todavía lo estamos viviendo en otros países. Creo que hace falta la segunda temporada, que es el rebrote. ¿Qué debe de enseñarse? Que eso ya me había adelantado. Derecho administrativo general. Bueno, hoy el derecho administrativo general ya no se traduce
a lo que es los sistemas de organización administrativa, a lo que es acto administrativo, procedimiento, la teoría del contrato, responsabilidad patrimonial. No, ahora lo ampliamos mucho más. Nos vamos al derecho administrativo sancionador, a la teoría del servicio público, a la teoría de la regulación económica. Por ejemplo, hay una teoría, bueno, que va a estar en boga, que es la mejora regulatoria, que Carlos Villanueva es un experto en mejora regulatoria porque trabaja en un organismo de regulación de electricidad, y por supuesto que la regulación ya no va encaminada en estricto sentido al control, sino que en manejar la calidad de la norma, o sea, en la creación de la norma administrativa. Y en muchos países está costando porque estaban acostumbrados a hacer una norma de la noche a la mañana sin tener una evaluación de impacto regulatorio, sin pasar ese test de proporcionalidad que hablaba el profesor Carlos Villanueva, y sin darle esa participación ciudadana para que puedan, en la creación, puedan participar los destinatarios de la norma o aquellos vinculados de forma indirecta a la norma administrativa para poder dar sus opiniones y ser debidamente ponderadas de parte de la administración pública. Y de ahí el derecho administrativo especial de rigor. Bueno, en el caso de las maestrías, yo decía derecho a la competencia, derecho de consumidores, derecho ambiental, derecho municipal, derecho de la regulación económica y el derecho administrativo, uso de las nuevas tecnologías y derecho administrativo de inteligencia artificial. Me parece que es una asignatura que no debe de faltar, bueno, con el caso de los, como la influencia que tienen los algoritmos en la regulación y el control de algunas conductas dentro del derecho administrativo, que eso que creo que lo que debemos de ponerle mucho énfasis, ya había tenido muchas influencias la inteligencia artificial en el derecho administrativo, y no debe de faltar, aunque no es propio y del contenido del derecho administrativo, aunque ya se había adelantado Miguel María en el contencioso activo, que lo vemos en el derecho procesal. Puede ser un curso, el contencioso administrativo, este derecho procesal administrativo, pero ojo, hay una cosa muy importante. Fíjense que los que más hemos aportado al desarrollo del contencioso administrativo somos los administrativistas y no los procesalistas. Incluso es importante saber los sistemas de control judicial de la administración. Bueno, hay que estudiar el common law, cómo se hacen los países de common law. México es un país referente de cómo se controla la administración. Algunos tienen sus dudas sobre el tema de la imparcialidad, del control de la administración. Yo les digo, sí hay muchos controles administrativos y por supuesto que hay controles judiciales que, o sea, al caso alguien cree que el hecho de estar vinculado como un órgano autónomo a nivel constitucional podría tener alguna incidencia o algún favoritismo por la administración. Mi experiencia indica que no, y no lo digo por quedar bien con la estructura mexicana. Y ahí el contencioso administrativo, que ha sido muy influenciado, bueno, en el caso de España, sin embargo, los españoles y muchos países de América Latina le tienen miedo a la oralidad. Los países pioneros de la oralidad ha sido en su orden 2008 Costa Rica, luego ha sido Colombia 2011, 2016 Ecuador y El Salvador 2018. Tenemos oralidad, tenemos procesos orales en el contencioso administrativo. Y claro, eso implica crear otro núcleo de competencias al futuro estudiante, al futuro, perdón, profesional del derecho, al estudiante latino. Hay que crearle otras competencias como el caso de las destrezas. Sé que en México ha tenido mucho impacto el tema de la oralidad. Incluso nosotros lo tenemos en procedimientos administrativos. Resolvemos, aplicamos las reglas de audiencias simplificadas en órganos administrativos y eso se ha hecho más expedita. Claro, hoy tenemos que impulsar la administración electrónica, por supuesto que es muy importante para procedimientos en general dentro del ámbito de la administración. Y la metodología de la enseñanza, bueno, esto sí creo que mucho de qué hablar. Aquí voy a plantear mis puntos de vista, que creo que no, por eso no voy a decir de que yo me quedo con una de estas cuatro. Para mí, son las cuatro las que deben de enseñarse. O sea, la metodología de la enseñanza. Bueno, por ejemplo, la metodología del derecho basada en el sistema de fuentes del derecho. El sistema de fuentes del derecho no es propio del derecho administrativo, pero me parece importante enseñarlo a partir de ahí, de los principios del sistema de fuentes del derecho administrativo. Porque de muchas noticias sino que Adolfo, como ya muchos conocemos,
que la Constitución es la principal fuente del derecho. Yo sigo insistiendo que la Constitución es, por supuesto, una fuente importante y podría ser la fuente principal del derecho administrativo. Ojo, pero el control de la teoría del desarrollo del control de convencionalidad y sobre todo la teoría y la influencia que han tenido los tratados de protección en derechos humanos, en justiciabilidad de derecho social, es muy importante. Bueno, hace muchos años que no creíamos que no podíamos justiciar el derecho a la vivienda, por ejemplo, en sistemas de protección de derechos humanos, el derecho a la salud, el derecho a la educación, ese cúmulo de derechos sociales fundamentales que han venido, bueno, el derecho a un medio ambiente sano, que es un derecho, por supuesto, fundamental. Me parece que el estudio del sistema basado en el sistema de fuentes es muy importante. Claro, hoy hay que integrar el sistema de fuentes dentro del marco del derecho de protección de derechos humanos con nuestras constituciones. Argentina, su constitución en la reforma de 1994, lo hizo desde esa época y ha superado, por supuesto, en muchos países y ha tenido mucha influencia de la teoría del control de convencionalidad. En México creo que lo hizo hasta el año 2011 y hoy por hoy es una metodología de la enseñanza donde creemos que no solamente la principal fuente del derecho es la Constitución, sino que también los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Bueno, metodología basada en método de casos. Ya no podemos jugar aquella educación donde el profesor llegaba a recitar teorías y a veces llegaba el alumno y bueno, se dormía y decía, mire, pero a mí qué me importa qué es lo que diga León Duguic. Al final León Duguic ya se murió hace más de 200 años y no le queríamos, no le damos esa fuerza y ese interés, porque también nosotros como formadores tenemos que transmitir ese interés. Yo padecía de eso hace 20 años con los alumnos de derecho administrativo del grado, y cómo llegar, siempre pensaba antes de llegar a una clase, decía, ¿cómo llegar a motivarlos? Bueno, llegaba siempre con lo que decía Garrido Falla, el derecho administrativo es un derecho ubicuo. Nacemos con el derecho administrativo y morimos con el derecho administrativo. ¿En qué sentido? Bueno, todos sabemos que nacemos con un acto administrativo cuando van a ir el Estado según sea el país. Y bueno, el día que, bueno, que nos levantamos, estamos entendemos un servicio público, o nos vamos a bañarnos, un servicio público, y luego nos relacionamos, vamos al autobús, usamos un bien de uso público, y ahí vamos viendo toda la practicidad la vinculación que tenemos con el derecho administrativo. O sea, lo podemos ir viendo para ir motivando al estudiante, pero quizás el estudiante tenemos que motivarlo a abrir de los casos. Les digo, la primera litis que van a tener ustedes va a ser con su familia. A lo mejor el día de mañana va a venir la municipalidad o una entidad administrativa a imponer una multa. Poner una multa por no depositar la basura o por haber incumplido una norma contravencional, por ejemplo. Y así, con ese tipo de circunstancias que parecen tan simples, es que debemos de motivar. Y por eso llevando los casos, ¿verdad? Los casos, no solamente el estudio de la jurisprudencia, porque a mí me parece perfecto estudiar la jurisprudencia, incluso la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero podemos crear un error. El error es que todo lo que ha dicho la jurisprudencia está bien, y la jurisprudencia, claro, genera una línea interpretativa o una línea argumentativa, pero desde el punto de vista académico puedes cuestionarse, porque no siempre es la mejor interpretación. Acuérdense que uno de los criterios para cambiar del precedente es el error interpretativo. Y generalmente los que determinan el error interpretativo son los juristas o son los profesores. De decir, no, mira, aquí hay una equivocación de apreciación y debemos de cambiar esa jurisprudencia porque me parece o nos parece que se fueron por un rumbo equivocado o por una línea argumentativa o doctrinal equivocada. Y como tercer punto, tenemos la enseñanza con enfoque constructivista. Bueno, yo no voy a entrar en temas de la teoría de la enseñanza de la educación, o de la educación superior sobre todo, pero yo creo que la teoría del enfoque constructivista tenemos que irla creando a que el estudiante de grado o de posgrado, o sea, de escuela de administración pública o de escuela judicial, a construirles competencias. ¿Qué competencias le vamos a construir, por ejemplo, a un fiscal, a un juez contencioso administrativo? Digo fiscal porque en muchas ocasiones los fiscales también son parte del proceso, son partes procesales en el proceso contencioso administrativo. Entonces, ¿qué competencia le vamos a crear a un litigante o de la administración
pública. Una de las cuestiones que a veces un estudiante o un profesional del derecho ande buscando un modelo de cómo hacer una demanda, por ejemplo. Me da mucha pena, les digo, me da mucha pena porque usted debe de tener un esquema, cómo debe desarrollarse una demanda contenciosa administrativa. ¿Cómo debe ser una contestación de la demanda? Bueno, y las técnicas forenses dentro de la audiencia, usted ya sabe con qué va a comenzar, cómo va a plantear excepciones, cómo va a establecer alegatos iniciales y alegatos finales, ¿verdad? Cómo va a ofrecer la prueba, cómo va a analizar la prueba y cómo va a reflexionar o va a refutar la prueba. O sea, son competencias. Yo digo para manera de ejemplo, claro. Si nos vamos a dedicar al posgrado, a la investigación, bueno, tenemos que crearle también competencias para investigar, ¿verdad? Y ahí vamos, competencias para investigar. ¿Cómo? ¿Cuáles son las técnicas de investigación? No solamente, bueno, Raúl Rojas Soriano, que es un texto muy de ustedes, de México, ¿verdad? Y hoy hay muchos textos de investigación, son muy importantes para ir diciendo, mire, se investiga de esta forma, comienza con esto, porque todo el mundo cree que cuando va a dejar investigación de un tema, incluso lo padecen en el grado, eso, se van al Google, ¿verdad? Agarran un trabajo y lo plagian. Bueno, comenzamos muy mal. O agarran un poquito de esto y esto y lo que hacen, y bueno, ni siquiera citan los trabajos de donde vienen, no técnicas de investigación, eso es lo que parece. Y algunos creen que todo, cuando vas a construir o vas a investigar su tesis, tanto de máster o de doctoral, cree que va a partir de él, de todo de su mente. No, es una concepción equivocada. O sea, tenemos que crear competencias también de cómo vamos a investigar. Estamos hablando según, en este caso, según el grado o especialización para efecto. Tenemos que construirle, tenemos que enseñarles a buscar la manera de que se construyan esas competencias dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y la otra forma de enseñanza, que también se hace en América Central, es la enseñanza clínica o por pasantías. Bueno, ahora por pasantías no se puede hacer por el COVID, pero la enseñanza clínica es que el estudiante con su servicio social o con su práctica jurídica, así como lo hacen sus médicos, se le lleva un caso reorientado por un profesor, ¿verdad? Va reorientado por un profesor y el alumno va a hacer la demanda. La demanda va a la consideración de la demanda y va a llevar ese caso. Él va a hacer toda la parte técnica, no va a ir a las audiencias porque no está, bueno, sí puede ir como profesional no letrado, ¿verdad? Para hacer su práctica jurídica y poderlas acreditar, pero él está íntimamente vinculado a la enseñanza. Ya no tiene que, bueno, las pasantías también pueden ir en el tema de los bufetes, pero también siempre tiene que ser controlado. El caso de las pasantías, que no necesariamente en la administración pública, pueden ser en los grandes consorcios o bufetes de abogados para que puedan establecer todas sus destrezas y todas sus competencias, ¿verdad? Porque la verdad que no es lo mismo la teoría que la práctica y tenemos que llevar, y ese es el reto, de darle sabor. Y estoy hablando del derecho administrativo, ¿verdad? Porque de pronto algunos, lo que planteamos a veces en las enseñanzas y es un grave error de las universidades, creo que no pasa bueno, en todas partes en los españoles, es que le queremos hacer todólogos a los abogados. Ya no es así. Ya no estamos en la época de la todología o que van a hacer tutti frutti jurídicos, que se van a dedicar. Yo les digo, miren, las áreas de especialización son estas, ¿verdad? Son estas. No me van a decir que de pronto que no van al penalista, de pronto penalista, que administrativista, que civilista, mercantilista, eso no puede ser, ¿no? En el siglo XXI el derecho es muy amplio y debe dosificarse más el tema de la enseñanza. Y quizás algunas perspectivas que podríamos, para ir concluyendo, porque me gustaría que quizás podríamos charlar algunas preguntas, porque he hablado por América Latina, no he hablado por El Salvador, pero es un poco difícil, es fortalecer la escuela de formadores jurídicos. O sea, ¿a qué me refiero? Me parece que ser catedrático no solamente es escribir un libro o para optar a una cátedra, sino que hay que estarnos constantemente formándonos, ¿verdad? En los procesos de enseñanza-aprendizaje. Algunos lo hacen por las normas ISO, por las normas CONACYT, creo que en México. No, nosotros tenemos que hacerlo porque verdaderamente nosotros tenemos que crear las competencias, lo que enseñamos. Cada día tenemos que ir reflexionando sobre la enseñanza del derecho. Bueno, ahora nos estamos reinventando de cómo enseñar de la manera virtual. Ya lo habíamos hecho con aulas virtuales. Las aulas virtuales solo nos llevaban a ver, ¿qué? A establecer un texto, a dejar un foro, un chat, un trabajo. Ahora no, ahora tenemos el reto de incluso de establecer la practicidad.
sin ánimo jactandi, me tomé la atribución en este periodo de clase recién pasado en hacer una audiencia virtual, por ejemplo. Una audiencia virtual que muchos decían que no se podían. Acá en El Salvador todo el mundo estaba, mire que no se puede, que la prueba. Es que depende del tipo de proceso, ¿no? Si el proceso es un proceso de mero derecho y la prueba ya está ahí en el expediente, bueno, yo creo que ya es suficiente para que podamos este, hacer una audiencia, ya sea única o una audiencia de prueba o sentencia, adaptando el uso de las nuevas tecnologías, que eso es otro de los temas que, bueno, y parte de lo que estamos haciendo acá. ¿Verdad? Yo tuve tenido el gusto ahora de estar con Alfredo Delgadillo, conocerlo de primera mano, no solamente ahora, sino que hace unos días atrás, con el uso de las nuevas tecnologías. Ya no vamos a estarnos transportando, ¿verdad? Va a haber necesidad de algún día de hacerlo. Y me parece que otro de los factores importantes de la enseñanza que no debe faltar son la formación de valores éticos y técnicas para resolver conflictos. Sobre todo estas cuestiones, porque muchos pensamos que hoy en día ser abogado es ir a litigar. Pero ojo, con resolver cosas. Y eso ha ido dándose muy, pero muy, muy amplio en el tema, no solamente en el arbitraje, sino que en el avenimiento o en el arreglo directo. Creo que eso es muy importante, fortalecer las competencias. Y claro, también pueden ser como jueces, árbitros, centros de mediación o de arbitraje. Y me parece que como finalmente tenemos que ir siempre impulsando el método de desarrollar la enseñanza con aprender haciendo, que creo que estaba basado en uno de los pilares de la UNESCO. O sea, solo aprender haciendo podemos entender, podemos aprender, ¿verdad? Y poder establecer hacia dónde vamos con nuestra carrera. Digo, estamos hablando de la enseñanza, ¿no? A eso me refiero. Es decir, que nosotros como formadores tenemos ese reto de no solamente en el siglo XXI, bueno, y ahora con el tema del uso de las nuevas tecnologías, que definitivamente me parece que con la pandemia lo que nos han hecho es empujarnos cuando tenemos aquella duda, si queremos tirarnos de paracaidista o no, ahora nos han empujado de forma obligatoria porque el avión ha agarrado fuego y tenemos que tirarnos de paracaidista. Y para tener una buena caída, ¿verdad? Tenemos que estar preparados para la enseñanza de lo que viene. La pandemia va a marcar un hito importante, el antes, el durante y el después. Y para eso nosotros, los profesores, a un futuro debemos de estar preparados. Nuevamente agradezco pues la invitación al maestro Alfredo Delgadillo, ¿verdad? A su tío Luis Humberto Delgadillo, a Luis José Béjar, a Carlos Villanueva y a todos los amigos que nos están sintonizando, ¿verdad? A Tami Paredes, a Guillermo Rixi, eh, Mauricio Pernia, parece, Reyes, que también está, y en fin, a todos los profesores que, perdón, si no lo pude saludar, pues también agradezco muchísimo la invitación y estoy dispuesto a contestar cualquier pregunta o cualquier intercambio de ideas. Créanme que no es un tema tan fácil de poder tratar porque se trata de un tema que podría tener otras aristas o otras líneas del pensamiento, sobre todo de la enseñanza en el siglo XXI. ¿Verdad? Enseñar no es tan fácil, pero y aprender es todavía peor todavía, o enseñar a aprender o enseñar a aprender es mucho más difícil. Así que nuevamente gracias y quedo atento a cualquier pregunta. Muchas gracias. Una cátedra impresionante, doctor Henry, de verdad que estamos todos muy contentos, muy emocionados. He recibido muchos mensajes en WhatsApp, en Facebook, felicitándole y para mí es un honor decirle que como soy un estudiante y como estudiante quedé impresionado con sus aportaciones, el gusto por el derecho administrativo. Usted con esas cátedras, sin duda que lo fomenten sus estudiantes. Estoy muy contento porque usted nos ilustró, porque a pesar de que nos pasamos un poco del tiempo, tiene la disponibilidad de responder preguntas. Qué privilegio contar con personajes así, con profesores tan comprometidos. Muchas felicitaciones por esta presentación, doctor Henry Mejía, por su profesionalismo. Muchas gracias, muy contentos. A nombre de la Unidad Académica de Derecho de la Universidad Autónoma de Nayarit, le damos nuestra felicitación más sincera, le enviamos un fuerte abrazo y con el gusto y la invitación para cuando esto se calme, tenerlo en las aulas de la Universidad Autónoma de Nayarit. Entonces nos hemos pasado con el tiempo y créanme que no se ha sentido.
Llevamos más de 2 horas y no, para nada que se ha sentido ni siquiera 1 hora y media con estos 3 catedráticos. Y pues quien tenga que retirarse, lo sentimos mucho, pero si alguien quiere hacer alguna pregunta, si aún pueden estar aquí con nosotros, será un placer. Dejo el micrófono al público y una vez más, doctor Henry, fuerte abrazo y muchas felicidades. Gracias, doctor Luis José Tejar, por el apoyo en contactarlo. Adelante. Un comentario. Solamente quiero pues felicitar ampliamente al doctor Henry Mejía y comentarle que disfruté esta cátedra sintiéndome un alumno, poniéndome en el lugar de sus alumnos que deben disfrutar mucho esas enseñanzas. Su exposición fue muy clara, muy sencilla y realmente pues la disfruté bastante. Así es, un fuerte abrazo y nuevamente una gran felicitación. Gracias. Muchas gracias, muy amable. Del público. Alfredo, Sí. si me permites. Sí, adelante, doctor Béjar. Qué gusto saludarle. Fuerte abrazo a Canadá. Bien, José. Igualmente, mis queridos amigos, obviamente, como siempre, un gusto enorme ver a mi maestro Luis Humberto Delgadillo. Particularmente encantado de escuchar a 2 que han sido mis alumnos, que tuve el privilegio de tener como alumnos. El caso de Mauricio en la maestría en Derecho Fiscal. Tenían que tener la mala pata de que un administrativista se metiera a fiscal. En el caso de Carlos Villanueva, un muy querido amigo, un cómplice en muchísimos proyectos académicos y un administrativista brillante, sin duda. Como se repitió varias veces, un especialista en derecho a la regulación. Siempre que me hablan de regulación, invariablemente remito todo a Carlos Villanueva, yo rebasa mis capacidades. ¿Y qué puedo decir, por supuesto, de mi hermano Henry Mejía? Ya que justo la semana pasada hacíamos un recuento de ya más de 10 años de batallas juntas, que además hemos compartido muchísimos espacios en el FIDA, en el Instituto Internacional de Derecho Administrativo, profesor de la Universidad Panamericana, también en el Tribunal Fiscal hace algunos años, por parte de nosotros de la UP. Y por demás Aquí lo hemos tenido en El Salvador, no se le olvide. Claro. No se le olvide que he estado 3 veces en El Salvador, 4 veces. Sí, todo por la generosidad de mi querido profesor Henry. ¿Qué más puedo decir, Alfredo? Felicidades por este evento. Verdaderamente me apenó que estoy saturado de pendientes y no haber podido participar, pero no quería perderme en esta ocasión a mis queridos amigos y he tratado de seguir lo más que puedo este evento. Felicidades y hombre, ¿qué más gusto me puede dar que sea la universidad de mi tierra? Que tanto extrañamos. En fin, un abrazo muy grande para todos, es lo que quería decir. Muchas gracias, por supuesto que muchas gracias. Me recuerdo muy bien y tenía dudas con el maestro Mauricio Estrada. Me estaba recordando hace 6 años estábamos allá en la Universidad Panamericana en el tribunal y tuvo la amabilidad también de mostrarme cómo se trabajaba en el Tribunal de Justicia Administrativa, ex fiscal, Justicia Administrativa Fiscal, bueno, o ya cambió el nombre, pero sigue siendo la misma entidad. Y me alegra muchísimo todo su desarrollo, por supuesto, toda su experiencia como técnico y como académico en el derecho administrativo. También agradecer al profesor Carlos Villanueva, siempre por su amistad. Profesor Humberto Delgadillo, créeme que sí, le digo, en el 1994 compramos los libros de Editorial Limusa, ahí los tengo también guardados, ¿verdad? Con su amigo académico, con Manuel Espinosa Lucero. Sí, fueron uno de los primeros libros que compré, para serles sincero. O sea, después compré el de Acosta Romero en el 94, hablando de hace 26 años. Bueno, ya la vida lo va encaminando y uno va haciéndose de su libro, de su biblioteca y va coleccionando la doctrina. Y usted, por supuesto, que ha sido de las personas que en principio iba coleccionando la doctrina mexicana, un referente, por supuesto, en todos mis libros. En mi libro de Derecho, aquí está, Derecho Administrativo de la República de El Salvador, aquí está citado, aquí lo puede buscar, de la editorial Porrúa, Universidad Nacional Autónoma de México, sin mentira, aquí estaba, aquí lo tenía a la mano para recordar que en efecto sí, ahí está citado
en muchos textos, ¿verdad? De la doctrina mexicana. Créanme que es un gusto compartir con una estirpe de administrativista, ¿verdad? Y también a Alfredo, que veo que tiene mucho futuro cuando él se sincera y dice, yo apenas soy estudiante, es un joven que definitivamente pues viene de una descendencia de administrativista y que bueno, pues desarrollar con todo el nacionalismo y con todo el amor que tiene a su tierra Luis José Béjar, que me habla maravillas de Nayarit, siempre aquí playas de los que están ganando, te digo, que los compara siempre, no, sigue siendo mejor el ceviche de mi tierra, le digo, pero bueno, cuando viene El Salvador, le damos un buen ceviche y dice, bueno, algo se acerca, le digo, bueno, lo dice quizás por no hacerme sentir mal. También Mauricio, muy agradecido, Carlos Villanueva, ¿verdad? Y a todos los que nos acompañaron, créanme que nos siguieron por Facebook Live, muy agradecido. Esperamos también contar en su oportunidad y aportar con estas experiencias. También aprendemos muchísimo. Nuevamente, gracias. Un fuerte abrazo, doctor Béjar. Gracias por el apoyo, palabras. Y de verdad que aquí están los grandes del derecho administrativo en Iberoamérica. Así que si alguien más tiene algún comentario, les dejo el micrófono. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes, sí. Sí, quiero saludarlos a todos desde la Universidad Católica del Táchira en Venezuela. Profesor Luis Humberto Delgadillo, quien, así como Henry lo menciona, pues también tengo en mi biblioteca sus ejemplares y siempre son referencia cuando uno cita algunos, sobre todo cuando se habla del derecho administrativo general, uno se preocupa de tener a los más destacados y usted está en nuestra biblioteca. También al compañero Luis Béjar y Alfredo Delgadillo, que ha sido muy amable en esto. Henry, excepcional presentación. Quería hacerte un comentario muy breve porque sé que manejas muy bien el derecho ambiental y es el impacto que pueden tener los principios de prevención y de precaución ahora mismo, ¿no? En estas circunstancias. ¿Será que el derecho administrativo los debe sumar del derecho ambiental y ponerlos más evidentes? ¿Pudo haber tenido un impacto positivo los principios de prevención, la actuación, la función de prevención en las actuales circunstancias? Doctor Henry, tiene el micrófono en silencio. Gracias, perdón, gracias. Hoy sí, ¿verdad? Sí, decía, para serle sincero, hace 3 meses hablaba, bueno, en otro foro con Jaime Rodríguez Arana y hace referencia al principio de prevención y de precaución. Al principio de prevención me parece que es un principio general del derecho y de rigor, por supuesto, en cuanto a la prevención de riesgo, que no es propio del derecho, por supuesto, ambiental, ¿verdad? Sino que puede ser en el derecho laboral y en cualquier otra rama del derecho, donde implique evitar que se consume un daño, ¿verdad? Acuérdense que en el tema de responsabilidad ambiental, bueno, el principio de prevención, lo que pretendemos es que el daño se consume y no que se repare, porque la reparación suele ser muy difícil, aunque no imposible en temas de daños ambientales puros. Me parece que la OMS, y aquí tendríamos que ir analizando, no sé, tendríamos que analizar la experiencia, pero en mi opinión, sí se hicieron algunas medidas preventivas sanitarias, por supuesto, que fueron acompañadas de medidas de excepción, de restricción de derechos fundamentales que podrían haber vulnerado el test de proporcionalidad. Creo que se fueron muy, o sea, a ver, por un lado teníamos el derecho a la salud y por otro lado las libertades públicas. Y eso pasó, me parece que esos protocolos se construyeron en China, no tengo nada en contra de China, pero ni tampoco de la OMS, pero me parece que cuando los traspolaron a América Latina o al mundo entero, creo que no quedaba muy bien. No había una necesaria. Y el tema de la precaución, mucho más todavía. Acuérdense que aquí en la duda científica es mejor no hacerlo, pero la duda científica aquí cada vez, bueno, decían que con el calor no iba a llegar. Se moría a 27 grados el virus. Decían de que el virus, bueno, se digo con el tema de la temperatura, ¿no? Alguna sintomología, el virus, decían que solamente, bueno, podía matar, pero no le daba niños. Y poco a poco, para ir, la lista no era muy grande,
poco a poco hemos ido sacando que todo han sido puras mentiras, ¿no? Que muchas cosas, por ejemplo, que el virus, algunas personas con hipertensión, con factores de riesgo, diabetes, les da coagulación en la sangre y eso es lo que hace que fallecen. No es que realmente la neumonía propiamente se desarrolle. Aquí hay un problema yo creo que no de duda científica, sino que me parece de esconder información en el tema de la OMS, para podernos someternos a las libertades públicas y someternos y quebrantar las libertades públicas y luego quebrar la economía. Y ese creo que es una opinión generalizada. Por supuesto que el derecho a la buena administración, que esos son los principios que creo que tú vas encaminado, que debe de acogerlos, el de prevención, por supuesto, ¿no? Nosotros tenemos que prevenir, por ejemplo, hoy en día, cuál va a ser el impacto económico o del déficit fiscal que vamos a tener en las administraciones públicas y cómo debemos de racionalizar el uso del fondo, de los gastos. Incluso priorizar, ¿verdad? Priorizar. Aquí en El Salvador hemos tenido esa fuerte discusión. Me parece que hemos priorizado en invertir en hospitales, que es uno de los problemas que hemos tenido y ha quedado en descubierto, que no hemos invertido en derechos sociales, no invertimos en educación. Un día declaran régimen de excepción, estado de alarma, y las clases, ¿cómo las damos? Resulta que las escuelas públicas no tenían una plataforma para dar clases, no teníamos un método en ese momento, ¿verdad? Hasta que a algunos se les ocurrió la educación nacional por medio de televisión. O sea, veamos toda la cuestión de la falta de inversión, de prevenir una cosa así como esta. Nunca he visto, incluso los códigos de salud no estaban preparados. En síntesis, me parece que, por supuesto, a mí me parece perfecto, ¿verdad? Tú eres un jurista venezolano, por supuesto, discípulo de profesor, al igual que Agustín Gurdillo, Alan Bruber Carías, a quien le tengo mucho aprecio, mucha estima personal, porque es un hombre muy sencillo, ¿verdad? Y siempre atento a enseñarle a los jóvenes, ¿verdad? Y a los no tan jóvenes como nosotros, pero me parece que el camino que tú estás enrumbando, el principio de prevención y precaución, es el indicado. Es el indicado. Esto me refiero a la aplicación a la buena administración, todo buen gobierno. Va a ser, después vamos a decir, miren, quebramos la economía. Quebrar la economía implica también quebrar el Estado en alguna medida, porque el Estado no adquiere ingresos, y esto lo puede explicar Mauricio Estrada y cualquier tributarista, ¿verdad? O que se dedique al tema de finanzas. ¿A qué tiene un efecto boomerang? No quebramos la economía, el Estado queda bien gracias. El Estado no capta recursos, y por un no capta recursos, por supuesto que el Estado tiene un déficit fiscal. Todos estamos endeudándonos con el Banco Interamericano de Desarrollo o con el Fondo Monetario Internacional. Es un tema un poco más complejo, pero el principio de prevención y precaución debe ir encaminado a crear esas políticas públicas, incluso, de ser posible, estar preparado de cara a lo que venga. No sé, no quiero ponerme pesimista, pero en los próximos 2-3 años no se sabe si va a venir otro virus. Y bueno, ¿y cuál va a ser la política, la única estrategia? ¿Encerrarnos? No puede ser, ¿verdad? También tenemos que buscar la prevención y la precaución, o sea, aquí no es que ante la certeza o la duda científica, no, tenemos que crear los mecanismos científicos para dar el virus. Así que agradezco mucho por su pregunta. Por supuesto que el principio de prevención y precaución, sí son de la declaración de Río o de la declaración de Estocolmo, sobre todo la de Río, pues debe de transmutarse y aplicarse el derecho administrativo en aras de ejecutar las políticas públicas. Gracias. Sí, está Carlos Villanueva, está ya. Carlito nos ha dado una cátedra excelente ahora, ¿verdad? He aprendido muchísimo. De hecho, algunas cosas ni las dije porque él ya las había dicho. Gracias. Eres muy generoso, estimado amigo. No, simplemente abonar un poco en el sentido de lo que comentas a la pregunta del profesor Pernilla. A ver, a mí me parece que el principio de precaución, más allá de su origen en el derecho ambiental, debe ser plenamente recogido por el derecho administrativo contemporáneo. Por un lado, desde una perspectiva de las funciones y tareas propias de la administración, la no atención de este principio supone una negligencia en la actuación administrativa y por ende debe dar lugar a una responsabilidad patrimonial. Ahora, desde otro contexto, viéndolo desde el lado o desde la perspectiva de actividades reguladas, actividades transferidas al sector privado, pero sujetas a regulación, está plenamente reconocido en la literatura internacional que la regulación
la regulación puede tener una perspectiva social, una regulación estrictamente económica, pero recientemente hay una tercera modalidad de regulación, que es la regulación de riesgos, que efectivamente proviene del derecho ambiental, pero tiene un desarrollo muy particular y propio en la regulación de hidrocarburos, en relación con todas aquellas actividades o tareas de naturaleza industrial de las que puede derivar un riesgo cuya administración es indispensable ante la inminencia de su realización. Es decir, se reconoce en la regulación que hay ciertos riesgos que es imposible evitar al 100% y por tanto se tiene que normar tanto las actividades de prevención como las eventuales medidas de remediación. En el caso de México, esta regulación por riesgos está representada, digamos, particularmente por la COFEPRIS como organismo sanitario que autoriza la distribución y venta de medicamentos previas pruebas y validaciones, pero más recientemente por la Agencia de Seguridad Industrial del Sector Energético, la ASEA, que es un organismo desconcentrado del Ministerio o de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, cuya regulación específica se orienta a prevenir los riesgos derivados de las actividades industriales del sector hidrocarburos. Entonces, me parece que al día de hoy el derecho administrativo, y más aún como una manifestación del derecho a la buena administración, debe asumir como un principio rector la prevención y la remediación de las consecuencias derivadas de la actualización de un riesgo. Eso sería mi planteamiento. Gracias por su pregunta, profesor Mauricio Pernía. Fuerte abrazo hasta Venezuela. Gracias, doctor Henry, y por su respuesta. Maestro Carlos Villanueva, también por su tiempo y su respuesta.